Buenos Yeah, anything días, you'd like Guru to share Maharaj, today, Maharaj? You pranams. must be getting ready to travel ¿Le soon. gustaría compartir Yes, I algo? Ya travel debe estar preparándose para through viajar. tomorrow Sí, to Chile. viajo en una It's semana más exciting, a Chile. Sí, es muy emocionante. and Y hope to see some of you there espero ver a varios de ustedes as allá well. también. And Y let's take the questions. tomemos las preguntas. Okay, so the first Ok, question today entonces la is primera from Anadi pregunta hoy Krishna in es de Poland. Anadi Krishna en And Polonia. he says, Dear Guru Y Maharaj, pregunta, querido you Guru see the good Maharaj, qualities in every las person, buenas and you cualidades, inspire usted ve las everyone to buenas develop cualidades en them. todas las personas y In your los motiva a presence, everyone desarrollarlas. En su reveals their face presencia, of dedication todos to revelan Krishna su and Sri rostro de Guru. dedicación a Krishna y Sri Guru. Meanwhile, Mientras my tanto, mind sometimes mi mente sees algunas veces faults in the devotees ve and faltas en focuses los on them. devotos y se enfoca en Have you always ellos. been such a person, ¿Algunas or veces did ha this sido una arise persona gradually así through the o practice of esto sadhana? emergió If so, gradualmente a través de la please práctica del reveal the sadhana? ways to Si es become así, por such a favor, person as revele you los are. caminos para Thank you. convertirse en esa persona como lo es usted. Well, I think Bueno, pienso sadhana que is sadhana is the best way. es la mejor manera. Sadhana bhakti. Sadhana Bhakti. It said yasyasti bhakti or bhagavati kinchana. Sarve gunaistapi samasate sura. Aroga bhakta sikto mahatma. Anurtena asati davato vahi. From the fifth canto of the Bhagavatam. That Ese es el primer canto del Bhagavatam, all of the good qualities of the de que todas las devas, buenas cualidades de los devas they manifest se manifiestan in the devotee. en el devoto. There are a number of good qualities of Hay un devotees número de that buenas are also cualidades en los mentioned in the devotos bona que también se fides. mencionan, creo que son 25, 17, no me acuerdo, están listadas en alguna parte. Shiva Karunika, Sukrita Saranina, and so forth. Their tolerance, La tolerancia, they're tolerant, they're merciful, and so on. If they find no fault in la others, misericordia, which no ver is faltas en particularly the otros, quality that you're lo cual es la speaking of. cualidad de la cual tú estás hablando. All these qualities are said Todas estas to cualidades se dicen coalesce que around the central quality amongst the se encuentran qualities alrededor de of the las devotee, cualidades centrales which de un is devoto, surrender las to Krishna. cuales So son la rendición a all of these Krishna. qualities follow. Y eso implica que todas In las otras that cualidades sense, siguen sadhana esto. En ese bhakti sentido, is sadhana bhakti the es best means to develop those qualities. el mejor It's medio para said desarrollar esas in the verse cualidades. that I Y se dice eso en quote, relación al verso que ya he citado desde el quinto that canto good del qualities Bhagavatam, appearing outside de of que las buenas devotional cualidades devotion aparecen are fuera de la devoción a shadows Krishna, only of son good solo qualities. sombras de las buenas cualidades, They're not the full manifestation of them. no son la manifestación completa de ellas, por decirlo de una forma Think of it amable. like this. Entonces piénselo de esta forma. Are there good qualities in a thief? ¿Hay buenas Well, cualidades en yes, un ladrón? there could be. Bueno, Thieves sí, could puede be honest haberlas. amongst one another, Los ladrones pueden ser but honestos honesty los unos con amongst los thieves otros, pero is questionable dentro de in los terms of the ladrones full es idea of cuestionable en honesty. términos de So we la belong idea to completa de la Krishna. We honestidad. belong to Entonces, Krishna. nosotros pertenecemos a Krishna. We don't realize it, but we are No nos damos cuenta, in pero sí, existence for his pleasure alone. nosotros existimos solo por su placer. To the extent that we acknowledge Entonces, that, we accept that, en we la medida en que pursue that, reconocemos eso, lo aceptamos y this lo feeling of abrazamos y ourselves, buscamos ese entendimiento de nosotros then mismos, this is the full face of entonces honesty. este es And so el one rostro of the completo de la names of honestidad. the Entonces, uno de los Sanskrit nombres that is often o una de las palabras sánscritas que a menudo used se usa as synonymous with devotee como sinónimo is de devoto truthful. es So there's this sat, idea es that verdadero. outside of acknowledging the truth, Más allá de reconocer la verdad, we are all eternal servants of Bhagavan. todos somos sirvientes eternos de Bhagavan. What is the meaning of ¿Y our cuál es el honesty significado de or nuestra extension of honestidad qualities? o de la extensión de las otras buenas cualidades? Are not thought to be the full face of those
Todas esas no son el rostro completo de aquellas cualidades, ¿no? Entonces, de esta forma, solo estoy explicando que Bhakti a Krishna, para los practicantes, el sadhana bhakti, esa es la mejor manera de desarrollar esas buenas cualidades. En relación a mí mismo, ciertamente he desarrollado estas cualidades a través del sadhana, pero nunca tuve la cualidad de encontrar fallas en otros. Mi mente nunca funcionó así. Tuve una abuela que era la madre de mi padre y que vivía con nosotros cuando yo era niño, con mi hermano mayor y mi hermana menor. Cuando nació, a ella le gustaba mucho a mi hermano mayor y mi hermana pequeña, y yo no le gustaba tanto porque yo era el del medio. Y ella siempre quiso una nieta en vez de un nieto que competiría en su mente con, con el primer hijo. Entonces, cuando mis padres salían y nos dejaban el cuidado de ella traía a mi hermana y miraban televisión en un televisor nuevo, blanco y negro, y yo no estaba, no me permitían entrar. Entonces así sucedían muchas otras cosas. Ella me maltrataba, pero nunca tuve rencor contra ella en un sentido. Sí me dolía cuando yo era niño, por supuesto, pero mi madre me apoyaba mucho. Solo lo estoy mencionando porque más tarde, cuando yo era mayor, y cuando ya era un adolescente, comenzando la adolescencia, algunas veces donde el único hijo en casa era yo. No recuerdo por qué circunstancias. O tal vez mi hermano menor estaba ahí, pero era muy joven para considerarlo en términos de este tipo de temas de los que estoy hablando, pero sí, mi abuela estaba ahí y yo estaba más viejo, ella era mayor, y empiezas a pensar de la forma en que te pueden hacer sentir menos en términos de tu capacidad mental o físicamente, esas cosas. Y simplemente me sentía mal por ella, ¿sabes? Naturalmente me sentía mal por ella, por lo que estaba pasando con ella y por qué ella me trataba así. Qué desafortunado que una persona pueda ser así. Entonces es algo que estaba en mi mente, pero no pude encontrar una falta en ella realmente. Yo sabía que estaba equivocada, pero pienso que ese era problema de ella y no mío. Entonces la tendencia a encontrar fallas no es buena. Se dan varias analogías. Una es que los devotos deben ser como las abejas en lugar de las moscas. Las abejas gravitan hacia el polen, el néctar de las bellas flores, y las moscas, por contraste, gravitan alrededor de la basura y todas esas cosas. Así que es de eso nosotros tenemos que recordar, que llevar a nuestra mente en esa dirección, y eso es central al sadhana, poder cuidar tu mente, observarte quién eres en la mente, en lugar de ser la mente. Ese es el problema. No eres tu cuerpo, lo hemos escuchado muchas veces, pero tú tampoco eres la mente, ni tus pensamientos. Y ontológicamente hablando, debes retroceder y observarlo. Lo podemos observar y podemos atraparlo y ver que está yendo en esa dirección y luego recordarle esta analogía, por ejemplo, y poder cambiarla. La mente puede ser entrenada, puede ser enemiga, puede ser amiga. A través del sadhana entrenamos la mente. Espero que There are a eso couple of ayude. follow-ups, Guru Maharaj. Hay The varias first one is preguntas from de Chitta Hari. seguimiento, unas de Chitahari. Good morning, Guru Maharaj. So, Buenos would días, it be Guru fair to Maharaj. say that Entonces, if one has podríamos done the decir heavy lifting, as it que were, of
overcoming El such a trabajo tendency in the pesado next birth sería to sobrepasar be more esa like you. tendencia When en el siguiente none of us would nacimiento have para poder struggled ser that más at como all usted, in the porque next usted no birth. tuvo ese problema para nada en esta That's vida. ¿Es correct. correcto eso? That's correct. It's Sí, es you correcto. have to, but Debes concern with shreds preocuparte un long-term poco good and so forth. más There's del largo confidence plazo, that, del fin what you último. struggle with, if you struggle Y cuando with it, tienes esa next confianza, life, cuando and estés if luchando en this is esta what you vida, overcome, next life you have that. tienes que intentar ser un esfuerzo sincero para So you create poder an inevitable win sobrellevarlo a la and próxima lose vida, in this life para que no te vuelva a for the pasar next esto. life. Estás creando un viento favorable para tu próxima vida, en el peor de los casos. Yes, Si es thank que you. no ahora. Good to see you. ¿Contesta eso tu pregunta? And Sí, the muchas other gracias. follow-up is from, La otra Vrajahari, pregunta and es de he Braya says, what Hari. is the role of Él dice, constructive ¿cuál es el criticism rol in de Gaudiya la crítica Vaishnavism? constructiva en el Gaudiya The role of Vaishnavismo? constructive criticism is El to rol de constructively la crítica criticize constructiva people, es which means to criticize people in a way that will significa criticar a las personas en una forma en que ellos puedan aprender. and so you need a Por lo person tanto, who's capable necesitas of una doing persona que sea that, capaz de hacer eso, um, que pueda criticize, constructivamente critique, it's largely the role of a sadhu. criticar y The sadhu mayormente en el is rol de un to sadhu. cut, so it means that El he sadhu speaks significa cortar, strongly entonces and él o ella habla fuertemente critique y puede que our critique condition. nuestra condición. So not everyone's Entonces, qualified to give constructive no criticism. todo el mundo está At cualificado para every dar level, crítica but constructiva en todos somebody los can do niveles. something that's, En algún nivel sí, give some cualquiera podría constructive criticism, hacerlo, like you pero could give constructive eh, criticism to your children. puedes So darle crítica you constructiva a love your tus children, hijos. but you Amas a tus criticize them hijos, pero los criticas because porque you can see they're doing something that's not puedes ver que están haciendo algo que no constructive. que no es bueno para You want ellos to give them a corrective. y quieres That's the idea darles of un constructive correctivo. criticism. Entonces esa es la idea de la Criticism crítica mode is constructiva. goodness. Esa es la modalidad de la bondad. Now, when we Ahora, criticize in the mode of cuando passion, criticamos en la modalidad de la pasión, the underlying motivation behind that la type of motivación criticism is detrás de ese to tipo de criticize crítica others, es because es criticar a it makes me otros, feel better about porque myself. eso me permite sentirme bien acerca de mí misma. Not that you are better, but No de que tú you find seas fault in others. mejor, pero encuentras fallas en The fault otros. largely lies within myself, but I Las find it in fallas se others. encuentran en mí, pero yo Often las that's the encuentro en case otros. that we find in No que others, sea el maybe caso, pero our las own fallas pueden faults estar ahí, pero puede que sean tus propias fallas, don't identify them as such. pero no las So this identificas is como tal. criticism in the mode of Entonces passion. eso es I criticize crítica en others la so that modalidad de la I pasión. feel better Critico a about otros myself. porque de esa forma yo me siento mejor And conmigo. then criticism in the mode of ignorance Y luego is está la crítica en el modo de la ignorancia, que es simplemente, I don't know how to describe it, but no sabría cómo I should be able to. describirlo, pero And there's debe transcendental evitarse. criticism also. Y también está la crítica trascendental, también. Gopis are very critical of Las Krishna. Some of gopis his son muy friends are as críticas con well. Krishna, algunos amigos de él His mother también would lo son. chastise him and so forth. Su madre lo castiga y todo Neighbors eso. will criticize his Los vecinos lo critican penchant for stealing por yogurt, butter, and robar, so forth. So there's por robar el yogur, la mantequilla y todas esas cosas. Esa es crítica But constructive trascendental. criticism is Pero la crítica sattvic. constructiva es sádvica. Could be spiritual too. We could look at it Podría like ser that. Could be espiritual también, spiritual. puedes verlo un poquito así, puede ser espiritual. Correctives, philosophically speaking, or Dar una corrección filosóficamente hablando de lo que constituye una conducta devocional. Puedes verlo that así. helps. Espero que ayude. So the next question is La from siguiente Hari pregunta Seva. es de And Hari he Seva. says, Jai Guru Ella Maharaj, dice, Jai Guru greetings, I'm Hari Maharaj, Seva. saludos, soy Hari And so when Seva. she sent the question, it was her birthday, so Ella she just envió shared that it was her birthday. It was wonderful to be with la you pregunta en on el this día day. de su And cumpleaños her y dijo que question era is, un gusto estar con usted en ese how can día. a per- Jai. El placer es How mío. can a person leave the ¿Cómo puede una Tamagun persona plane? dejar el plano de la Tamaguna? Well, the tamaguna is Bueno, la you know, Tamaguna is it has its use. tiene un uso. You need to sleep, you need to rest at times. Necesitas dormir, That's necesitas for descansar, recreation, as mentioned in necesitas the un lugar para tener Gita. recreación, se menciona en el Gita. One should be regulated in one's eating and Uno sleeping, debe ser recreation, regulado but, en el comer, en el dormir y la recreación también se menciona. Entonces hay un espacio para eso. Pero en la vida devocional tratamos de crear
un ambiente trascendental, queremos paz, limpieza, queremos tener una ocupación también que también sea, que no contradiga nuestra enseñanza. El templo se piensa que es un ambiente trascendental y por lo tanto debe tener unas consideraciones sádvicas en relación a la limpieza. Entonces lo que buscamos es crear un tipo de ambiente y que puedas estar en ese tipo de ambiente y encontrarte sin estar abrumado por la tamaguna, las dudas y la letargia, perdón, el letargo y todas esas cosas. Entonces, no sé si podría darte como una bala de plata que sea efectiva para todas esas cosas, pero estás lidiando con eso como sadaka. Entonces debes buscar qué cargas tienes, además de eso, en relación a esto. Entonces, si el problema, lo que tú tienes a mano, cuando haces una pregunta así, es que necesitas el entendimiento de decir, estoy influenciada por la tamaguna aquí y eso me causa problemas. No soy capaz de ver el problema. No tengo ningún recurso para resolverlo. Entenderlo, poder leer el ambiente, como parece que lo estás haciendo por ti misma. Ya estás a medio camino ahí, lo entiendes. Y sabes de dónde viene esa influencia. Por tanto, debes pensar en eso de esa forma. Y eso debería ser como por sí misma una motivación para levantarte y salir de ahí. No ser capturada por el modo de la ignorancia. Entonces, levántate y haz algo productivo. Cuando te encuentres a ti misma en ese tipo de circunstancias. Por supuesto, son circunstancias o influencias de una modalidad más baja de la naturaleza. Entonces, es difícil de hacer cuando tienes esa influencia, pero cuando puedes entender ese problema y cuando realmente eso se vuelve prominente, no quieres estar ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Levántate y haz algo. Limpia el cuarto. Levanta, saca las malezas. Vuélvete activo en el contexto de tu vida devocional y práctica. Entonces, de esa forma, esta influencia va a pasar. Esos son mis pensamientos en esto. Espero que te ayude. Feliz cumpleaños. La siguiente pregunta es de Srada. Ella dice, Pranams, Guru Maharaj, mis reverencias en la ocasión de Gaur Purnima. La envié la semana pasada. Dice, crecí viendo un libro en el llamado Querido Dios, esta es sana. No lo leí y aún no lo he hecho porque sentí que no lo necesitaba porque tenía el Bhagavad Gita. Entonces, ¿cuál es su pensamiento de mantener la mente en las escrituras? Perdón, no entendí la pregunta. A menos de que yo entienda completamente la pregunta, pienso que suena bien. Pienso que el Bhagavad Gita contiene todo el conocimiento en una forma de una semilla que va a florecer y luego tener un fruto, que es el Bhagavatam. Hay varios Gita Bhaktas que han sido inspirados por el Gita y sus enseñanzas sí están correctas. Entonces, eres muy afortunada de tener una familia, haber nacido en una familia en la que aquellos textos están disponibles para ti desde la infancia. En las tradiciones que mencionas, el señor Eckhart era un místico cristiano, pero en mi opinión,
En la tradición cristiana, cuando se vuelve más mística, más se parece al hinduismo. El hinduismo es una gran tienda, una gran carpa del misticismo. A diferencia de otras tradiciones, realmente promueve el misticismo y la espiritualidad experiencial, a la adherencia a códigos morales y todo eso. También hay misticismo en todas las tradiciones. Estas tradiciones tienden a militar en contra de este misticismo. Los judíos lo hicieron, creo, en su tiempo, en relación a Jesús. Esa es una de las diferencias. En el hinduismo hay muchos santos, muchos sadhus, y el misticismo es claramente destacado como la meta. Entonces, inspirado para predicar o para curiosidad intelectual, puede ser positivo. Leer otros libros, otras tradiciones y todo eso, pero no es necesario. Todo está en el Gita. Y eres muy, muy afortunado de poder haber nacido y sido criado en una familia que puede darte esa fe y acceso al Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Ki Jai. La siguiente pregunta es de Krishna Karanam. Y dice, Dandavat, querido Guru Maharaj, mi pregunta concierne en cuanto al rol de la gratitud en el camino del Bhakti. ¿Es acaso la gratitud parte de Bhakti Ras o solo puede llevar hacia Bhakti? La gratitud generalmente aparece en gente piadosa que reconoce la actividad de Dios en sus vidas, pero también vemos gratitud en devotos avanzados como la reina Kunti, que expresa gratitud a Krishna, que repetidamente la salvó a ella y sus hijos también de muchos tipos de peligros. Sin embargo, según lo que recuerdo, Rupa Goswami no discute la gratitud en el Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Es acaso la gratitud aparece, por ejemplo, como un Sancharibhav en el Bhakti Ras? ¿Cómo qué? ¿Acaso la gratitud aparece, por ejemplo, como un Sancharibhav en el Bhakti Ras? Está preguntando si la gratitud es uno de los Sancharibhavs. Pareciera. No sé si está en la llamada Krishna Karanam. No, creo que no se menciona la gratitud como uno de los 33 Sancharibhavas. Pero pienso que lo que los devotos experimentan, como por ejemplo la reina Kunti, es que Bhagavan tiene una cualidad de compasión, misericordia, kripa. Y hay muchas declaraciones. Una de las famosas es una dicha por Uddhava, que dice, ¿quién no tomaría refugio? ¿Quién podría tomar refugio en alguien más? Miren lo que hizo Putana. Y su mente pensaba así, mira la naturaleza compasiva. Entonces, cuando expresa ese tipo de declaraciones, es cierto. Entonces, pienso que está expresando gratitud sin destacarlo o enlistarlo como eso es parte del amor. Yo muchas veces digo que es el comienzo del amor. Por ejemplo, en el camino del Marga, perdón, el Karma Marg, Varna Ashram, decimos que es gratitud. Se enseña gratitud. Tal como le enseñas a los hijos, a los niños, diga por favor, diga gracias. Muy bien, ahora puedes irte. Entonces el Varna Ashram es así. Es como entrenar un animal a ser agradecido,
a ser apreciativo, a reconocer quién lo está manteniendo, quién le da sustento, de dónde viene ese sustento. En mi estimación es muy central al Varna Ashram. Y el Karma Marg es aquel que el camino desde la animalidad hacia la humanidad. Y en la humanidad debe haber una diferencia entre la animalidad y que podamos reconocerla en cierta medida, pero no podemos reconocernos animales, sino que tenemos que reconocer nuestra dependencia en el sol, en el viento, en la lluvia, en el agua y todas esas cosas. De eso se trata todo el sistema del Varna Ashram, mostrar gratitud a los diferentes dioses y diosas, las personificaciones de aquellos poderes. Y de esa forma, cuando avanzamos más allá del Varna Ashram y pasamos al Bhakti Marg, no es que la gratitud se vaya, ya es parte de eso. Está embebido ahí, se expresa de esta forma. Saber que tenemos un controlador supremo y un mantenedor supremo que mantiene también a los otros dioses y diosas. Entonces podemos dejar de lado cualquier otra expresión de gratitud como que se piensa que es una necesidad, mostrando nuestra gratitud a Krishna. No es que no reconozcamos dentro del Gaudiya Vaishnavismo el rol de los devas. También dependemos de ellos, pero Krishna, eso es algo que ya está dentro que ya se entiende y se expresa de esta forma. Y la Madre Kunta da un ejemplo. Y también Uddhava, bueno, hay otros ejemplos de muchas declaraciones de esa apreciación. Y de cómo se expresa eso. Si es que estás pensando acerca de Bhakti Rasa, yo pienso que eso no ha sido discutido como eso, de esa forma. Es un aspecto del amor. Eso involucra realización de estas cualidades de Krishna, de su compasión, de su bondad, de su grandeza, de su gracia. Entonces, meditar en eso, de esta forma la gratitud se va a expresar como resultado. Espero que eso ayude. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por tu pregunta. Sajon tiene una pregunta de seguimiento acá. Yo tengo una pregunta de seguimiento también. Guru Maharaj decía, le decían gracias y decía, no digas gracias, estás generando una distancia. ¿Estás pensando en eso? Debe estar muteado porque no lo escucho. Veo que se mueven sus labios, pero no lo escucho. Aún no te puedo oír. Nuestro Guru Maharaj, Payapasriyar Maharaj, solía decir que la gratitud genera distancia. Entonces, cuando pasa que yo soy tuyo, tú eres mío, no es necesario decir esas cosas. No se puede oír. ¿Eso es lo que usted quería decir? No lo sé. Iba a decir eso. You must be having trouble unmuting there. So, the next question La siguiente pregunta es de Galaga. Dice, querido Swami Tripurari, por favor acepte mis reverencias. Una pregunta es cómo uno puede desarrollar sinceridad real cuando por los últimos años ya pues se siente como una carga para mí e intento lo mejor para no cometer ninguna ofensa. Y pone entre paréntesis que es solo sinceridad o entendimiento. Creo que realmente no hay una
respuesta para esa pregunta. ¿Cómo uno se vuelve sincero? I guess you could, you could Supongo think about it que podrías as one that would be a pensarlo hypocrite. No. como Is that quiero que good? ser un hipócrita. No. ¿Eso es bueno? No. Do I want my words to be hollow, or do I ¿Quiero want que them mis to feel palabras sean vacías o quiero que tengan sentimiento? Obviamente es la última. So why are they not? Entonces, And then you have to ¿por qué no lo philosophize son? Y ahí and tienes que understand, filosofar y entender your situation, where you are on the map tu situación, of donde estás tú spiritual en el mapa progress, del and progreso why espiritual. your chanting ¿Y por qué estás is cantando? done as an obligation, as a ¿Por qué lo number, estás haciendo como una obligación, como un número, en lugar de joyfully, algo gozoso o de lo cual, spiritual nourishment? de algo que pueda derivar de una nutrición espiritual? Pero en relación a donde estás en tu camino, puedes hacer ofensas, pero probablemente no. Entonces, no venimos de un lugar donde se hayan cometido ofensas, entonces puedes continuar con tu vida y no hay nada que podamos hacer, algo en lo práctico. Pero creo que es importante entender dónde estoy en el camino filosóficamente en términos de progreso. No estoy nishta, estoy en anishta, es inestable, entonces eso es una etapa en la cual uno debe atravesar y eso es realmente donde el esfuerzo viene y debes decir, bueno, esto está haciendo una carga, puede que sea así. Cuando estamos tratando de deshacernos de los falsos valores, de los anartas que nos distraen y se interponen en nuestro camino, se ponen en el progreso de nuestro camino, entonces eso es una carga. Si es que tú quieres ir al Valle del Prema, entonces debes subir a una montaña y bajar por el otro lado. Y el camino llegando arriba puede ser muy difícil, necesitas una cuerda y alguien que esté más arriba y que deje caer la cuerda en caso de que la necesitas. Es por eso que necesitas esa cuerda. Necesitas mucho esfuerzo cuando estás tratando de invocar el nombre, pero el nombre en sí mismo, y él lo siente como una carga. Entonces necesitas dejar ir los anartas. ¿Qué es lo que hacemos para complacernos? Que parezca una carga. Eso es interesante. Puede llevarnos en esa dirección de la animalidad en lugar de la humanidad. ¿Y qué hablar de la espiritualidad? Entonces esas cosas necesitan ser consideradas. Y si es que tienes la razón de por qué es una carga, no es que el nombre sea una carga, es que has visto el nombre como una tarea que realmente no le estás permitiendo que se ejecute. Entonces, se queda con nosotros de todas formas. Esa es su naturaleza misericordiosa. Debemos pensar así. Yo recomendaría poder aprenderse de memoria y entender profundamente el segundo verso del Sikshastakam, donde Mahaprabhu lidia con esto. Él dice el nombre es muy misericordioso. Nija Sarva Shaktis. But he says, Tavakripa Bhagavan, he says, but Y dice, no tengo atracción. No está funcionando, no. El nombre es muy, muy poderoso y tiene todas las potencias y es muy misericordioso en relación al canto
no tiene reglas difíciles, pero aún así, por otro lado, no tengo atracción. Debería tener atracción, pero no la tengo. Entonces, ¿acaso hay algo mal con el nombre? ¿Hay algo mal con el proceso? ¿Alguien puede concluir eso? ¿O hay algo malo conmigo? Y Mahaprabhu se refiere a esto último y dice, tengo todos estos falsos valores que los mantengo. Incluso cuando hay un Dharma, un Nama Dharma, que está en la base de todo esto y explica todo esto, pero no puedo pensarlo lo suficiente para poder entender mi situación. No hablo solo de ti, sino que también de otras personas que puedan rendirse y dejar de lado el proceso, por ejemplo. Pero el problema no está en la práctica y podemos verlo en otros, ¿cierto? Podemos ver que nuestro guru y los sadhus de nuestro linaje, podemos ver que esto es un linaje muy prestigioso de Vedanta que tiene resultados consistentes y significativos. Manushyanam sahasreshu kaschid yatadisitaye yatatam apisiddhanam kaschid mam veti tatpata narayana parayana nakutascha bibati svarga pavarga narakeshu apitulyartha darshanam. These verses come to mind also. Este verso se viene a la mente también. Attained by very few rare souls, 1 in 1,000. Lo logran muy raras almas. 1 en 1000. Debemos poder realizar esto. Tenemos un registro de un linaje de grandes éxitos, Siddha Mahatmas, que a través de su ejemplo y práctica, aún así es raro. Es raro. Pero eso no significa que no vayas a tener éxito. Pero va a tomar tiempo. Tienes un ideal tan alto. Si es que tú entiendes este ideal alto, entonces puedes entender por qué estoy distanciado de ese ideal. Pero también puedes entender, sin embargo, se me ha lanzado esta cuerda para poder lograr este ideal y voy a sostenerla con fuerza, a pesar de todo, a pesar del hecho de que la etapa en la que estoy ahora pareciera ser una carga. La carga no es la práctica, la carga es lo que no estoy dejando ir. Hay una historia que se me viene a la mente de un sadhu que inició a un seguidor y cuando que fue en su camino y luego de muchos años de haber partido, gradualmente pensó que necesitaba una esposa y luego iba a necesitar una vaca y luego una cosa llevó a otra, la familia y con muchos años. El gurú regresó y de su viaje y vio a su discípulo todo enredado con la vida familiar y todas esas cosas. Y el gurú dijo, ¿sabes qué te ha pasado? Fuiste en la dirección opuesta aquí. No estoy tratando de minimizar el Grihastha Ashram. Pues el sistema, el proceso es eficaz para todos, incluso para los dueños de casa. Pero bueno, esta persona dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Y dijo, no puedo. Tengo todas estas obligaciones ahora. Y fue a tomar baño en el río y volvió. Entonces, cuando se fue a bañar en el río, el discípulo empezó a pedir ayuda, ayuda, ayuda. Y entonces el discípulo fue y Guruji dijo, ¿qué? Ayuda, ayuda, no puedo salir. Y se estaba sosteniendo en un tronco. Y luego el discípulo dijo, suéltalo. ¿Por qué no lo sueltas? No puedo, el río me está sosteniendo, pero no puedo soltarme. Suéltalo, suéltalo. Y bueno, así es como el gurú le enseñó que el problema
es no soltar. El problema no es tener una hija, una esposa, un hijo, una vaca, una tierra. El problema es que no lo puedes soltar. Hay una dirección en la que tenemos que ir, Nibriti Marg. Hay que alejarse del mundo y a través del poder de Bhakti, por supuesto, que nos va a dar el gusto para poder hacerlo a su debido tiempo. Entonces debemos de tomar el ánimo para eso, de esto, y proceder. Y por supuesto tratar de tener buena asociación, eso va a ser de mucha ayuda. Entonces podemos verlo de forma más práctica en nuestra vida, en la vida en la vida de los sadhus también. Y tenemos que tomar ventaja de esa asociación personalmente. En particular, eso es muy poderoso y puede darte más ímpetus de poder seguir en el camino, en el curso de un año, de ir a un festival y estar con sadhus reales, que en 10 años de cantar y donde no tengas esa presencia. Entonces eso debe enfatizarse también. Son algunos pensamientos y empatizo contigo, pero espero poder haberte dado ánimo. Going back to the topic of gratitude, Volviendo al tema de la Shyamananda gratitud, and Shyamananda o Sakyarati gave some quotes from Bhakti Rasamrita Sindhu showing dan that algunas citas gratefulness del is Bhakti listed as Rasamrita one of Sindhu de Sri Krishna's que qualities. la And gratitud says, se whereas lista a como una de grateful las cualidades person de is Sri one who Krishna. acknowledge others who have done Una service. persona And the agradecida es example aquella from que reconoce Mahabharata a is los that otros de Draupadi haber hecho un cried out, "O servicio. Govinda," while Y sitting on the throne da un ejemplo del that crying Mahabharata, out en is el created in Draupadi ever grita, increasing oh debt Govinda, he which does not pensado que leave my estaba heart. situada lejos. And then Sanjay Al Bobby is able gritar he to unmute creado now as esta well. So if you... deuda que siempre crece y que no deja mi corazón. Por favor, discúlpeme, no pude hablar antes, pero podría decir, quería mencionar acerca de Guru Maharaj en una ocasión cuando yo estaba allá y éramos solo otros hermanos espirituales y yo, y algunas veces estaba expresando gratitud a Guru Maharaj por algunas cosas, y yo dije gracias. Y él de cierta forma empezó a decir algo como de nada, pero creo que dijo algo en bengalí y yo le pregunté a Vayanarayan, ¿qué está pasando? Y Vayanarayan dijo, Guru Maharaj no es un fanático de esta frase de gracias. Y en ese tiempo era la primera vez que yo había escuchado eso. Y yo dije, ¿en serio? ¿Por qué? Y él dijo, porque eso implica un interés separado, de que alguien tiene un interés separado, de que alguien más tiene que cumplirlo. Yo dije, intereses separados, ¿qué significa eso? ¿Qué interés tengo yo? Y eso le complajo mucho a Guru Maharaj. Su rostro se iluminó y dijo algo más en bengalí para Vayanarayan. Y Vayanarayan dijo, no, está bien, Prabhu, no hay problema, nada. Entonces yo le dije, pero si tuviera un interés separado, eso a mí me ayudaría a saber qué es lo que es. Y entonces Vayanarayan, ahí también Guru Maharaj estaba como riéndose un poco, y Vayanarayan también, y Vayanarayan dijo, no, es nada personal, es solo como un tipo de política, por así decirlo. Entonces yo pensaba que era interesante poder compartir esta historia. Y también la segunda cosa es que un amigo me envió una tarjeta porque Meister Eckhart fue para allá antes y dijo, la única oración que tienes que decir en tu vida es gracias, eso es suficiente. Es como un contraste, ¿no? Una paradoja, un contraste. Es un buen comienzo, como decimos nosotros. Gokula Chandra has a follow-up. Gokula Chandra tiene una pregunta de seguimiento, no estoy segura de qué pregunta es.
Dandavat Guru Maharaj. Mi pregunta es acerca de la pregunta anterior. Estaba mencionando acerca de los devotos que no dejarían los apegos que tienen. Y hoy yo estaba escuchando este ejemplo de Sri Maharaj, donde empezamos nuestra vida espiritual y tenemos la sensación de que estamos arriesgándolo todo por nada y gradualmente aparece un riesgo, pero aparece alguna recompensa, pero al final nos damos cuenta de que realmente no arriesgamos nada y que ganamos todo. ¿Podría esto tener alguna relación con las etapas del sadhana bhakti? Y en su vida, cuando usted conoció a Srila Prabhupada y a los devotos, ¿cómo fue en su vida? ¿Acaso sintió que lo estaba arriesgando todo o que estaba arriesgando algo al practicar conciencia de Krishna? O sí, yo sentía que arriesgaría todo, pero que si lo arriesgaba todo, lo iba a perder todo. Yo sentí que lo iba a perder todo si es que no seguía a Prabhupada. Creo que Pujapad Sridhar Maharaj en su lenguaje, él siente que nada, como si mientras tienes la experiencia te das cuenta que no es nada lo que estás arriesgando y es solo ganar. Entonces te puedes reconocer en esto, te puedes identificar con ese tipo de sensibilidades que aparecen primero en el sadhana o incluso antes de unirse a la misión. Obviamente hay diferentes niveles. Y si es que miramos cómo nos unimos en el comienzo, de ciertas cosas que dejamos para poder unirnos a esto, y cómo se sentía cuando de repente era como tener alas y poder volar. Cuando tienes esa experiencia de estar cosas desde una etapa más elevada, pero que y piensas que cuando llegues a una etapa más alta vas a tener la misma experiencia, pero en realidad ya tienes esa experiencia, pero ya la olvidaste. Y ahora en la llamada de la flauta de Krishna, entonces sucede así. Cuando eso pase y vea aún, voy a querer ir, sí. Puede haber algunas complicaciones, supongo, en relación a eso. Y puede haber riesgos y ganancias que se encuentren. Podemos creer que hay cierta distancia. Yo tuve que, cuando venía a ISKCON y después tuve que dejar ISKCON, el liderazgo y la guía y esas cosas. Ahí yo era... Ya lo había perdido todo de cierta forma y un hermano espiritual me dijo, que él también es un sannyasi, me dijo, si es que te vas, lo cual yo estaba a punto de hacer, lo vas a perder todo. Eres muy conocido acá, todo el mundo te conoce, todos te respetan, puedes hacer un guru nishkon, donde sea que vayas te puedes quedar, ahí vas a tener comida, devotos que te escuchen y todas esas cosas. Si vas donde Sridhar Maharaj, todas esas cosas las vas a perder. Él es muy viejo, él también va a dejar el cuerpo. Entonces, hay una razón por la cual debes quedarte en ISKCON. Y yo ya estaba decidido a irme, pero esto me dio aún más razones de la importancia de tomar refugio en Sridhar Maharaj. Ese tipo de mentalidad para mí no tenía sentido, entonces era un poco muy contraproducente en términos de
bueno, ese razonamiento para poder animarme a quedarme. Era completamente opuesto, pero bueno, de repente yo ya estaba en las calles y en San Francisco y algunas personas dirían, ¿por qué estás en pijamas? Y bueno, bueno, hay una misión detrás mío, hay grandes templos y todas esas cosas. Y lo empecé todo de nuevo. Pero eso es un ejemplo de que puedes hacer en cierto nivel y que es inspirador y aún así hay cosas en las que te unes y al hacerlo te mueves, te alejas de otras. Eso pasa. Pero cuando razonas bien y lo haces, cada vez hay recompensas. Ahora ha sido haber tomado un paso hacia el refugio de Patriar Maharaj. Fue así. Y en mi vida también ha habido otros ejemplos. Estos son algunos pensamientos acerca de esto. Podemos pensar, oh Dios, realmente tienes que tener cuidado y pensar de que no hay nada que ganar, pero no pienses así. Está ahí, el alma también está ahí. Entonces, el, esa mentalidad calculadora de pensar, si es que no arriesgo, no voy a ganar nada. Entonces, pues, cuando llegas a etapas más elevadas, vas a pensar, no hay nada que arriesgar. ¿Qué es lo que arriesgué? No tenía nada al comienzo. No hay nada que yo pudiese guardar. Y yo pensaba que era todo mío y no he dejado nada y no tengo nada. Y esa es la medida de la ganancia. Imagina que el esfuerzo del ejercicio en relación a lo que se logra. Eso es tan menor en nuestra mente a su compasión y su bondad y, y la naturaleza oceánica. Desde lo que no es real, entraste a lo real, dejaste la ilusión para ganar la realidad. ¿Qué es lo que tenías al comenzar? Nada, era una ilusión. Buen consejo, debemos tomarlo The desde el next question corazón. is from Poonamrita La siguiente Devidasi from pregunta es de Brazil. Purnamrita Devidasi en She's going to unmute Brasil. herself, I think. Creo que ella misma va a hablar. If you're there, Poonamrita, you'll Sé need que to está ahí, unmute yourself. Purnamrita. Not seeing unmute. Pareciera que no. Maybe we'll come back to her if she's Vamos a volver con unmuted. ella más tarde. So the next question's from Lalita La siguiente here pregunta in es de Brighton. Lalita, aquí en Brighton. Here's Purnamrita. Oh, Jai Guru Maharaj Pranam. Aquí está. Ella Guru yes. Maharaj So Pranams. yes, so she says Ella dice, a more inquisitive and rational mental process un proceso often tends to más make me inquisitivo y doubt or racional a veces question me hace personal dudar aspects of Krishna, aspectos such as his personales de leelas, Krishna, como his sus lilas, sus incarnations, encarnaciones y todo eso. even understanding Incluso that these are entender aspects que estos son inconceivable aspectos to a material inconcebibles a mind. nuestra mente How can we material. truly let ¿Cómo go of podemos attachment to the verdaderamente reason dejar los and apegos connect to en the la true razón essence of y Krishna conectar con la consciousness? esencia verdadera de la conciencia de Krishna? Sí, la razón puede ser una gran carga. La inteligencia puede ser así una carga. Puede ser útil y también puede ser una carga. Estaba pensando acerca de eso muy fuertemente esta mañana, de cómo la gente más bendecida no tiene ese tipo de buddhi, ese tipo de inteligencia. El poder de razonamiento es simplemente algo práctico. No, perdón, ellos simplemente practican, a través de lo cual obtienen conocimiento real.
por el ejercicio del intelecto solo podemos tener algo parecido al conocimiento real de tipo indirecto. El conocimiento real, experimental, el entendimiento, la realización, solo viene de la práctica y el intelecto solo es útil cuando sirve como un ímpetu para practicar. Si tienes el don de poder razonar por ti mismo en cuanto a las limitaciones de la razón, entonces es una forma de decir, puedo entender teóricamente que que hay una razón, pero que es insuficiente, pero aún así, la inteligencia genera estas dudas. Creo que eso es lo que estás tratando de decir. Se han escrito libros también para personas educadas para poder ayudarles a lidiar con aquello. Entonces, poder tener ese tipo de explicaciones filosóficas y teológicas puede ser útil. Pero finalmente, creo que lo has dicho en la misma pregunta. Puedes entender intelectualmente las limitaciones de la razón. Y aún así sientes esa carga. Pero Dios no va a aparecer en el cuarto de la razón necesariamente. No es irracional, pero trasciende los límites de la razón. Si no es una realidad que trasciende los límites de la razón, entonces estás en problemas porque la razón nunca va a llegar a una conclusión. Puede ser una conclusión relativa, pero no algo total. Entonces, hay declaraciones en el Brahma Sutra, en el Vedanta Sutra. Por el razonamiento puedes razonar en una sola dirección, pero no puedes razonar de la misma forma en la dirección opuesta. Entonces vas de un lado a otro, razonando solo. No puedes capturarlo todo. No es posible. Las personas que han tratado de hacerlo desde siempre, desde el comienzo de la razón, y siempre lo va a hacer. Si es que por alguna razón ha llegado eso, hay personas que a adoptar prácticas transracionales, entonces hay otro tipo de logro. Es un conocimiento que es una experiencia y que no hay nada más que necesite ser conocido, excepto más de lo mismo, de lo mismo. Y entonces la razón por sí misma es problemática. Las personas que razonan van razonando hasta que se pierden. Entonces, eso es razonable. Encontramos personas que adoptan prácticas transracionales y han logrado ese tipo de felicidad. Esos son algunos ejemplos. Por eso es que estamos aquí. Y aún así puedo entenderlo. Soy una persona que lo entiende, pero que está aproblemado con esto. ¿Cómo puedes hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja? Racionalmente no es posible. Ese es el problema con la razón. En el mundo de la razón, entonces, ¿dónde está la duda? Ahí es donde está. Eso es lo que es. Y será una gran decepción si no hay nada más allá de la razón. Y lo hay muchos ejemplos. Pujapatra Maharaj decía, tengo que estar constantemente, cuando conozco gente inteligente, tengo que
martillar en este punto. La inteligencia es como tomar la cáscara del arroz, poder golpearlo y hacer que salga el arroz y separar la cáscara. Y con esta cáscara vacía no hay arroz de la razón por sí sola. Todos estos son argumentos razonables y probablemente en cierta medida aún así lo estás diciendo. Me complica, estoy aproblemado por mi razonamiento. Necesitas dedicarte a la adoración de Gaur-Gadadhar ahí en Brindavumi y poder escuchar y cantar y obtener la experiencia. Tienes que obtener un gusto. Así que sirve para tu inteligencia poder razonarte y en la eficacia de la práctica a través de la cual puedes conocer lo que no puedes conocer de otra forma y ahí empiezas a conocer experimentalmente la pequeñez del intelecto y se empiezan a aclarar las incoherencias aparentes porque tienes la experiencia es la respuesta y no vas a obtenerla razonando acerca de eso. Entonces, pienso que en tu pregunta puede haber cosas en el Krishna Lila que parecen imposibles. Entonces debe haber algo posible llamado Lila, donde están los detalles del Lila. ¿Cómo es que Krishna levantó la colina? La pregunta sería, ¿es razonable que haya algo llamado Lila, el juego de Dios? Encontramos eso. Platón hablaba del juego de Dios. Él decía, los humanos son juguetes de Dios. Creo que Meister Eckhart también hablaba de eso. También lo mencionamos antes en esta discusión. Hay diferentes tradiciones que tienen un énfasis central. El Gaudiya Vedanta, cuando vas a la Chintya Veda Veda, si es que entiende la metafísica apropiadamente, tiene que haber un lila. Hay movimiento en la trascendencia, este tipo de argumentos. ¿Y cuál es la naturaleza de ese movimiento comparado con el movimiento aquí? Donde estamos restringidos en tantas formas distintas, sentimos que debemos ser restringidos, perdón, nosotros no sentimos que debemos ser restringidos, pensamos que podemos volar en el cielo e ir al fondo del océano y que podemos y construimos máquinas para hacerlo. Nuestra especie no conoce sus limitaciones, no lo reconocemos, reconocemos las limitaciones y nuestro razonamiento por ello es que el Atma está saliendo ahí y no tiene esas limitaciones. Entonces, uno razona que entonces no somos este cuerpo. ¿Qué tan difícil es esto? ¿Cuáles son las posibilidades? Has abierto una puerta y en la pregunta estás mirando al lila. Mira cuáles son las limitaciones del mundo de tu experiencia. Te sientes sobrepasado por eso, se filtra por la mente y los sentidos. Tus sentidos no pueden hacerlo, pero tú mismo sientes que deberías ser capaz de hacer más. Los humanos sienten que deben hacer más. Es por ello que intentan ir a la luna. No es que las ardillas estén tratando de ir a la luna. No está en su agenda, ¿verdad? ¿Por qué haríamos eso? Porque el Atma no tiene aquellas limitaciones. Entonces, ¿cuál es la base del ser? ¿Cuáles son la realidad más fundamental? ¿El tiempo o el espacio o es la conciencia? Dentro del tiempo y ¿dónde aparece el tiempo y el espacio? Hay más razonamiento para esto último.
La conciencia es la realidad más fundamental. Las personas altamente educadas pueden pensar de otra forma, que la mente y la conciencia son reductibles al cerebro y se han dado cuenta que eso no está pasando. No puedo reducir la conciencia al cerebro. La conciencia es la que hace esa reducción. Eso es lo que está haciendo en ese caso. Entonces, eso es lo más fundamental. El tiempo y el espacio no es la realidad fundamental. La conciencia está más allá del tiempo y el espacio. Ahora, si es que vas más allá del tiempo y el espacio, ¿qué puedes hacer? Estás limitado por el tiempo y estás limitado por el espacio. Entonces piensas, la realidad debe ser también estar conforme a las limitaciones del tiempo y el espacio, pero incluso no te conformas con eso. Como una unidad de conciencia, ¿cuáles son las posibilidades dentro del mundo de la conciencia? Eso es lo básico. La conciencia es diferente de la materia. La mayoría de las personas paran ahí y con ese solo pensamiento se desmayan. ¿Cuáles son las posibilidades? Ellos piensan, las posibilidades son el fin de todo el sufrimiento, de todas estas limitaciones, las diferencias, las luchas, tú contra mí, una nación en contra de la otra, los deseos que deben ser complacidos, todo eso se termina. Es un gran alivio y queremos llevarlos más allá. ¿Cuál es el juego de la conciencia? ¿Cuál es la conciencia de la conciencia? Eso es valiente, eso es amor. Chaitanya Mahaprabhu vino a mostrar eso. Si es que tú puedes, no, no debieses tener ninguna duda intelectual de que la conciencia es fundamental. Obviamente hay argumentos fuertes entre personas que tratan de decir lo contrario, pero no van a ganar al final del día. Ellos no lo hacen. Y ellos tuvieron su tiempo, de hecho. Y realmente el tratar de medir la naturaleza de la conciencia se está moviendo hacia el Vedanta, donde siempre se ha dicho que la conciencia es fundamental, es la realidad fundamental. Esto convierte todo el mundo, da vuelta al mundo, pone el mundo de cabeza. Menos es más. ¿Qué piensas? ¿Eso es razonable? Menos es más. Entonces hazlo. Vive con menos y sé más. ¿Y cuánto más? Eso es lila. Muchísimo más. ¿Qué tipo de posibilidades? De eso es lo que está hablando Vyas. ¿Dónde está el lila históricamente? Está en el corazón de todos los devotos. El Bhagavatam es el lila. Ahí está el Prakat Lila, el lila manifiesto. En la forma literaria, entrar al Bhagavatam, puedes vivir dentro de sus páginas. Cuando estés experimentando a Krishna levantando la colina, eso va más allá del tiempo y el espacio. Ahí es donde vas a obtener esa experiencia, ¿cierto? Pero se dice que sucedió dentro del tiempo y el espacio, Swami. Lee con más cuidado, lee con atención. Entonces, esos son algunos pensamientos. Creo que ya tuvimos mucho tiempo, vamos a parar ahí. Espero verte pronto. Bueno, en una semana más voy a ir a Chile, así que vuelvo el domingo. Probablemente voy a estar en California. Un gusto estar con ustedes, Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. So, yeah, so it seems there'll